Señoras y señores, seguidores del Grupo Multimedia Comunicación La Cerca, aquí estamos en nuestra casa esperándoles en una nueva cita, encuentro digital como es habitual aquí, en este caso doble y en este caso centrados en una iniciativa muy interesante y de esas que dan vida y que dan iniciativa, sobre todo en el ámbito de las aulas e hilando de alguna manera lo que es la educación secundaria con el siguiente paso para muchos de esos chavales, que es el ámbito universitario. Vamos a hablar de la 7ª edición de las Olimpiadas de Economía que se van a celebrar mañana mismo, sábado 2 de abril, en todos los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, también, como no, en el de Albacete. Y aquí tenemos ya para darnos todos los detalles al respecto a dos de los protagonistas. En este caso les presento a José Baños, que es el secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y coordinador de esas Olimpiadas de Economía. Buen día, ¿qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Juan Pedro Molina Lozano, que es el presidente de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de Castilla-La Mancha. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mañana un día importante para los chavales, pero imagino que también indirectamente para los protagonistas de un evento como ese, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevamos todo el año pensando en que va a llegar el día de mañana precisamente, y bueno, pues desde las aulas y desde el profesorado pues hemos estado trabajando, pues como digo, durante todo este curso, pues para salvar el día de mañana, donde bueno, los alumnos se van a enfrentar pues a una prueba importante para nosotros. Importante para los alumnos, desde luego, importante también para todo el profesorado, que lo que quiere desde el punto de vista de la enseñanza de la economía, que como sabéis está dentro de las aulas desde hace ya algunos años, no todo lo que quisiéramos, pero está dentro de los currículos y dentro de las enseñanzas, pues bueno, de alguna manera darle ese toque de excelencia y digamos de reconocimiento que una asignatura que está en la vida social, la vida académica y en la vida cotidiana, pues debe tener. Entonces, para nosotros, desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista del alumnado, creemos que es un evento muy importante. Enseguida vamos a pasar a hablar de la materia en sí, de economía en las aulas, pero antes, José, danos algunas pautas, algunas pinceladas de cuál ha sido la historia, el origen de estas Olimpiadas que también han llegado a la Universidad Castellano-Manchego. Sí, bueno, la historia fue la siguiente. Contacta con nosotros la que sigue siendo presidenta a nivel nacional de la Olimpiada Española de Economía, que es Mariluz Marco, profesora de Economía de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Económicas de Valencia, y contactó con nosotros aquí en Albacete. Fue el primer lugar para si nosotros estábamos dispuestos también a celebrar como universidad regional la Olimpiada de Economía en lo que es la fase regional. En aquellos momentos comenzó la Facultad de Económicas de Albacete, posteriormente se unió la de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y desde el año pasado también la de Toledo y Ciudad Real. Esa es la historia de participación. He de decir que la Olimpiada va dirigida a estudiantes de secundaria, de segundo de bachiller. Entonces, lo primero es la importancia y la trascendencia que tiene para los chavales, que por cierto, dentro de 2 meses tienen las pruebas de acceso a la universidad. Con lo cual, estar pensando en la Olimpiada, pues... Pero puede ser una manera de prepararse efectivamente, también, ¿no? Efectivamente. Para los que vienen de Ciencias Sociales, puesto que el temario es de primero de bachiller, de Economía de primero bachiller y de Economía de la Empresa de segundo bachiller, yo creo que es importante para ellos porque significa un aliciente y, bueno, saber... Ellos no pierden nada y además lo que siempre serán ganancias para esos chavales, porque los 3 primeros clasificados siempre se presentarán a la Olimpiada Nacional. Que tendrá lugar en junio, creo, en Valladolid. Efectivamente, este año en Valladolid. En Valladolid. Y los chavales hasta ahora, los que hemos tenido, pues algunos han ido a Castellón, otros a Reus, otros a Málaga, otros a Melilla. Por tanto, son 3 días que los premiados, los 3 primeros clasificados, es un premio grande para ellos, y luego conocer a otros chavales de toda España, yo creo que no tiene precio, ¿no? A día de hoy, ¿cuál ha sido la mejor posición que hemos cosechado aquí en Castilla-La Mancha? La mejor posición fue en Castellón, la Olimpiada celebrada en Castellón, y una antigua alumna, precisamente alumna de la Facultad de Económicas de Albacete, que terminó el año pasado, que fue premio extraordinario Cruz María Illán, y que quedó en 8º lugar.
O sea que hay que superar ese 8º lugar. Lo intentamos. Año a año, ¿no? Lo intentamos. La cita es mañana. ¿A partir de qué hora? 9:15 de la 9:15 en los diferentes campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿En qué consisten? Si imagino que la gente que nos esté siguiendo pues no conoce los detalles curriculares, pero dando algunas pinceladas para que la gente sepa un poco el contenido de la prueba. El examen consta, la prueba es un examen. Es un examen que dura aproximadamente unas 2 horas y media y consta de preguntas cortas, ejercicios prácticos, un problema o 2 problemas y un comentario de texto de una noticia de actualidad y preguntas sobre ese texto. Hay que decir que el temario es el temario de primero de economía, de bachiller, y el de economía de segundo, de economía de la empresa de segundo. ¿Qué ocurre? Que a estas alturas de curso, en segundo no han terminado todavía. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en las fases locales, en este caso en la fase regional, acortar un poquito y no preguntar, evidentemente, de los últimos temas. Temas que sí para la Olimpiada Nacional, como ya han terminado, sí entran. Al completo. Y eso, en eso consta la prueba, de un examen. Hay que decir que como nosotros somos autónomos a la hora de confeccionar el examen, nosotros les damos posibilidades de elegir entre preguntas, algo que luego en la fase nacional no ocurre, pero ahora mismo para que tengan más facilidad y como decíamos antes, la situación en la que se encuentran, pues les damos un poco más de facilidad estableciendo y poniendo preguntas que ellos pueden elegir entre esas preguntas, pero que luego en la nacional no. Juan Pedro nos acompaña hoy en calidad de presidente de la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria en Castilla-La Mancha. Creo que es la primera vez, el primer año en el que la asociación participa directamente en la preparación e imagino que vosotros nos lo vais a contar, pero que es fundamental que esta colaboración comience a darse porque es precisamente en esas aulas de educación secundaria donde hay que crear el germen, ¿no? La semilla. ¿Por qué este año la colaboración y sobre todo qué se pretende sacar de ahí? Pues realmente con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues desde que nos constituimos como asociación hace ya pues en 2011, 2012, pues ha sido una colaboración muy estrecha. De hecho, pues realizamos desde la asociación muchas jornadas relacionadas sobre todo con la formación para el profesorado, pero sí que es verdad que teníamos una cuestión pendiente y era pues, dado que de alguna forma el profesorado está implicado en este tipo de actividades que calan en el alumnado, sí que queríamos tener una mayor vinculación con la universidad en lo que es en el día a día de las aulas, ¿no? Y en este caso pues la oportunidad era la Olimpiada de Economía. Nosotros, bueno, dentro de nuestras actividades formativas, este año hemos planteado un grupo colaborativo de varios profesores de Economía de Castilla-La Mancha que dentro de una actividad homologada por la Consejería se planteaba precisamente pues, tratar el tema de la Olimpiada de Economía, bueno, conseguir recursos educativos, ¿no? Que de alguna forma pues beneficiaran al alumnado y le beneficiaran también en la línea de ir a la prueba que mañana se va a hacer. Y de todos estos recursos hay uno que nos ha parecido muy interesante, que es el concurso de carteles, que hasta ahora pues no había, digamos, un cartel oficial. Se lo planteamos a la universidad, lo hablamos con José Baños y con el decano, con Ángel Tejada, y les pareció una idea pues muy buena. Y bueno, pues dentro de este concurso de carteles, pues ha habido una veintena de trabajos que han presentado varios centros de la región, pues entre ellos el IES Pablo Ruiz Picasso de Almadén, el IES Julián Zarco de Mota de Cuervo, el de Almansa de José Conde, y bueno, pues al final han sido trabajos pues, realmente buenos, y pues esta misma semana pues se ha determinado cuál ha sido el cartel ganador y el segundo y el tercer puesto, que de momento pues no hay un premio establecido, pero lo va a haber para próximas ediciones. Y bueno, pues consideramos que es una buena forma de, como decíamos al principio, ir prestigiando pues, la enseñanza de la economía, dándole también difusión respecto a todo el conjunto de materias que hay
en todos los centros y de alguna manera pues sacar pecho de algo que dando profesorado y alumno pues debemos hacer, y estar orgullosos de ello. A nivel educativo, ¿qué aporta este plus de cierta competencia sana que se da con la participación en la Olimpiada? Efectivamente, bueno, por hacer un poco de historia, pues mira, si hablamos de la especialidad y de la enseñanza de la economía, realmente la enseñanza de la economía está implantada desde antes del año 2000, pero ubicada especialmente en el bachillerato, en primero y segundo de bachillerato. Han tenido que pasar determinadas cosas a nivel económico y a nivel social que todos conocemos, ¿no? Pues las burbujas inmobiliarias, los problemas de las hipotecas, las deudas, los desahucios. Han tenido que ocurrir todas estas cosas para que los gobiernos de alguna manera se sensibilicen, ¿no? Queden sensibilizados, no solamente los gobiernos, sino también la sociedad, de la importancia de tener una buena cultura de emprendimiento, de cultura financiera y de conocimiento de la economía, no solamente por parte del alumnado, sino por parte de las familias, ¿no? Y como decimos, de ahí vino la Ley de Emprendedores del año 2012, donde ya se hablaba que en los currículos, no solamente en bachillerato, sino también en la ESO e incluso en primaria, debería de tocarse el tema de la cultura financiera. Y es pues desde relativamente reciente. Cuando en otros países esto de la economía y de la cultura financiera se lleva haciendo desde hace décadas, sin embargo en España y en particular en Castilla-La Mancha lo venimos tocando pues desde hace 7 o 8 años, no más. Y ya encontramos algunas materias, no solamente, como decía Pepe antes, la economía de primero y de segundo de bachillerato, sino también otras materias en la ESO, como puede ser la iniciativa emprendedora del primer ciclo de la ESO, o también incluso en tercero y en cuarto de la ESO, que habrá alguna materia, en concreto en cuarto de la ESO, el año que viene, sí, la LOMCE, que es otro de los temas. Eso daría para otra charla. Daría para otra charla. Sigue adelante, pues también tendríamos una materia de emprendimiento y de economía en cuarto de la ESO. ¿Cómo has notado que ha cambiado la mentalidad del alumnado en general con respecto a todo lo que rodea a esta materia, a la economía y al emprendimiento? Dices que llevamos pocos años y es así, trabajándola desde las aulas. ¿Qué cambios sí que se ve ya en los chavales que salen con esas enseñanzas que han cursado? Nosotros de siempre en las aulas hemos tratado de, como decíamos en bachillerato, dar un impulso a lo que es a la iniciativa emprendedora del chaval, ¿no? Porque cuando termina el bachillerato con 18 o 20 años algunos, pues muchos de ellos se van al mundo laboral. Incluso algunos de ellos pueden montar una empresa, ¿no? Todos tenemos en mente jóvenes que han sido grandes emprendedores y que han triunfado en el mundo de los negocios con muy poca edad. Hablemos, por ejemplo, del caso de los chavales que han montado Facebook o Twitter, tal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esos jóvenes emprendedores que han tirado para adelante y que han sido ejemplo, han generado también esa inquietud en los chavales en las aulas. Y nosotros, los profesores, hemos aprovechado ese tirón, ¿vale? Eso en el bachillerato siempre ha sido así. Hemos trabajado con proyectos, hemos trabajado suponiendo situaciones de creación de empresas. Sin embargo, todo esto ya empieza a calar también en la ESO. Y en la ESO, en el aula, en el día a día, pues trabajamos también con este tipo de proyectos a nivel mucho más sencillo, pero bueno, pues creando determinadas jornadas dentro de lo que es el curso, en el que el chaval que ha montado su empresa expone sus productos en el centro e incluso se hace una jornada de puertas abiertas para que los padres vayan y vean lo que sus hijos son capaces de hacer, ¿no? Con lo cual, en los últimos años sí que va calando el mensaje de la necesidad de ser emprendedores, porque realmente también, y todo hay que decirlo, el gobierno ha demostrado su debilidad de que es incapaz, como decimos nosotros, de tirar adelante y de crear de alguna forma empleo. Esto es lo que hemos visto en los últimos años, y se pasa la pelota a la empresa privada y a las instituciones de carácter privado, y por ahí también nos engancha a nosotros, a los profesores, que como responsables de la enseñanza de la economía y como responsables de formar a chavales que van a tener que ser emprendedores sí o sí, si se quieren ganar de alguna forma la vida,
pues ahí nuestro papel es muy importante. José, ¿qué carencias se venían notando, por ejemplo, desde la facultad en los chavales que llegaban de nuevo ingreso a cursar, por ejemplo, esa titulación? Hace unos años, cuando no existían estas primeras enseñanzas ya en la educación secundaria, y qué todavía es necesario reforzar, porque imagino que, dado que llevamos poco tiempo con este tipo de clases en nuestras aulas a nivel de secundaria, pues habría que apuntalar un poco para equipararnos a otros países, como antes has comentado, que van muy por delante. Sí, bueno, las palabras que ha dicho Juan Pedro las ratifico completamente. Yo, desde mi punto de vista, los pasos que se están dando y la labor que están haciendo los profesores de secundaria, aunque muchas veces se critique, pero bueno, igual que se critica sobre los de primaria, etcétera, etcétera, pero la labor que están haciendo, y si finalmente ojalá lleguen algunas de esas materias también a la ESO, y se ponen en marcha, yo creo que va a ser un paso muy importante. Yo, más que en economía y los conocimientos de economía, porque bueno, nosotros, al menos en mi caso, lo que pasa es que ya voy teniendo una cierta edad, al menos en mi caso, cuando yo estudié en el instituto era o ciencias puras o letras, y los que íbamos por ciencias, incluso algunos de letras, pero nos íbamos, la mayoría de ciencias puras, nos íbamos a estudiar economía y bueno, o empresariales, como se decía antiguamente también, y no había ninguna materia. Claro, ahora se nota mucho con aquellos alumnos que vienen con un nivel de formación, hombre, que hay que profundizar mucho, para eso está también la universidad, evidentemente, para profundizar en todas esas materias y en otras que ellos no ven, pero que es un punto de partida, yo creo que a destacar. Lo que sí diría, no sé si Juan Pedro estará de acuerdo conmigo, es algo ajeno a la economía, aunque es un instrumento, es una materia instrumental, y estoy hablando de las matemáticas. Porque los alumnos que vienen son los de la rama, muchos de ellos, hay otros que no, pero muchos de ellos vienen de la rama de ciencias sociales de los institutos. Y yo, por ejemplo, cursé economía en bachillerato, y yo hice el bachillerato de ciencias sociales. Entonces, imagino que esa falta de claro, más números, ¿no? En ciencias sociales están lo que se llaman matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que son importantes. Pero ¿qué ocurre? Que en las facultades de Economía y Administración y Dirección de Empresas, los dos primeros cursos se dan lo que son matemáticas, las matemáticas del científico técnico. Y es un déficit importante, muy importante, porque además se utiliza luego como materia instrumental, se utiliza para otras muchas materias, de macro, microeconomía, finanzas. Entonces, para mí, ese es uno de los puntos que el sistema educativo, desde mi perspectiva, debería corregir. Juan Pedro, ¿coincides en esa visión? Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros como asociación tenemos mucha relación también con la Asociación de Profesores de Matemáticas. La economía y la matemática van muy unidas, y sí que es verdad que, bueno, lamentablemente, pues los itinerarios de bachillerato, pues bueno, el estudiante no siempre es así, ¿no? Pero sí que es verdad que el bachillerato de ciencias y de tecnología pues suele aglutinar a aquellos alumnos que son mejores en matemáticas, en física, en todas aquellas las ciencias exactas, digamos, ¿no? Y bueno, pues hay quizá un mayor núcleo de alumnos que van a las ciencias sociales, y que efectivamente hay diferencias a la hora de impartir las matemáticas de ciencias y las matemáticas de humanidades, de ciencias sociales en este caso, con lo cual sí, los niveles en sí, esto es mucho más complicado también, porque si nos metemos con determinadas normas y determinados sistemas educativos que han hecho que los niveles también en la secundaria sean de aquella manera, pues bueno, cuando llegan a bachillerato, pues se nota que los niveles en general son más reducidos, y cuando llegan a la universidad, pues también se debe notar, ¿no? Entonces, debería de haber quizá un plus en las matemáticas de las ciencias sociales, un mayor nivel, pero por otra parte es que tampoco puedes
tampoco puedes apretar más, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque si no, pues... Pero sí, ese tipo de habilidades ¿Cuál existen. sería la vía, pues la vía que recorrer para hacer ese cambio? ¿A día de hoy sería posible o es algo que habría que mirar más Pues es en el que horizonte? este tipo de dolencias vienen arrastradas desde hace ya mucho tiempo. El tema del sistema LOCSE, el sistema de promoción automática y todas estas deficiencias del sistema no se arreglan de un año para otro. Pero, en fin, pues quizá en el sistema de itinerarios debería de modificarse en algo, ¿no? Pues para mejorar los niveles también de los alumnos que van a economía con matemáticas. Quizá mayor conexión entre los departamentos de economía y de matemáticas en los centros de secundaria, o sea, hay formas, las hay, ¿no? Pero bueno, que también podemos hablar de historia, o sea, no necesariamente todo está enfocado a las matemáticas, también en historia, la historia económica, ¿no? es una materia importante cuando llegas a la universidad, ¿no? O lo que es la formación en Derecho, en ese tipo de disciplinas. También, pero en concreto en la historia, por ejemplo, pues también vemos que los alumnos no salen tampoco con una formación buena tampoco en historia, ¿no? Creo que todo esto es mucho más complicado en fin, habría que verlo detenidamente. O sea, el sistema educativo tiene sus deficiencias y arreglarlo, no sé, simplemente con una conexión entre departamentos, el departamento de economía y el departamento de matemáticas no creo que sea suficiente. Sobre todo, ¿no? Porque quizá aunque abajo claro, os deis cuenta de cuál es el problema, si desde arriba no tienen la misma óptica o no se interesan en esos problemas de base, es complicado. Y sobre todo apuntalar también que bueno, de la noche al día, evidentemente, esto es a medio y largo plazo. Yo diría que a largo plazo, si quito el medio plazo, pero sobre todo que los profesionales participen de esa potencial reforma que se pudiera hacer. Eso es esencial, claro, porque sois los que veis. Claro, cuando estoy hablando de los profesionales, estamos hablando de los sistemas educativos afectados. Y estamos aquí hablando de profesores de secundaria y de universidad, pero al mismo nivel, no porque estemos los de universidad por encima. No, yo estoy hablando del mismo nivel. Y que nos escuchen, ¿no? Que nos escuchen porque lo estamos diciendo. Entonces, porque es que además es una problemática, existe en muchas materias, pero bueno, en este caso las matemáticas especialmente, porque en todas las facultades de España, en todas, ese problema está con las matemáticas. Entonces, es uno, hay muchos más, pero esto evidentemente es un largo recorrido que habría que realizar. Ha comentado antes, Juan Pedro, que había que de alguna manera acercar a los chavales pues esa conciencia de que todo es economía, el día a día, etcétera. ¿En qué medida lo que nos ha tocado vivir a nivel económico en estos últimos años en nuestro país, todo esto de la crisis, conceptos que día tras día nos han bombardeado a través de los medios de comunicación, déficit, prima de riesgo, etcétera, etcétera, y con los que al final nos hemos acabado familiarizando de alguna manera todos, ha contribuido a interesar más al alumnado por lo que sucede? Hay mucho más, hay más cultura económica y financiera en el alumnado e incluso en las familias, hay algo más. Es verdad que en el día a día hay una serie de conceptos que todos estamos escuchando y efectivamente es muy habitual ver en casa las noticias y a base de escuchar la prima de riesgo durante año y pico, que está como llegó a estar, ¿no? En más del 500, pues en fin, esto te llama la atención y dices, bueno, ¿y cómo me afecta esto? Y esto es el tema del día y ¿cómo me va a afectar a mí, ¿no? Entonces, sí que este tipo de cuestiones, como decía antes, pues va calando y al final todo esto también nos lo preguntan a los profesores de economía en el aula, ¿no? Entonces, es un tema ya no solamente al profesor de economía, es que al profesor de historia, que también la historia de alguna forma está relacionada con la economía, o al de matemáticas, pues también le van preguntando, ¿no? Entonces, si genera interés, pues sí va generando interés y hace que los alumnos vayan pidiendo más nuestra asignatura, pues en cierta medida sí, en cierta medida los alumnos ya en el primer ciclo de la ESO, que este año tienen la posibilidad de
de seleccionar en segundo de la ESO, por ejemplo. Estamos hablando de alumnos de 13, 14 años. Este tipo de noticia y esta sensibilidad dentro de la familia hacia estas noticias económicas les hace incluso que se interesen y que al final seleccionen este tipo de materias, con lo cual sí, y eso repercute positivamente pues, en el alumnado, pero también en los profesores, ¿no? Que al fin y al cabo pues, podemos tener más horas para impartir y por tanto pues, la enseñanza de la cultura financiera, que por otra parte ya también desde Europa se han sensibilizado en este tema y la han incluido en el informe PISA. El informe PISA que trataba solamente las matemáticas y la lengua básicamente como puntos estrellas a valorar, pues ahora también en el último informe PISA se valoró el nivel de cultura financiera que existe en el alumnado, ¿no? Y en los centros docentes, ¿no? Entonces, en alumnos de 14, 15 años, ¿no? Entonces, también eso hace que el alumno se interese y que, por tanto, pues al final todos salgamos beneficiados, Y por lo menos que no vuelva a ocurrir o ocurra por otros motivos, no vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿no? De que muchas familias hayan caído en situaciones bastante tristes porque de alguna manera se sientan engañados o porque no conozcan o porque firmen determinados contratos financieros que quizá con algo de cultura financiera pues no harían, ¿no? Entonces sí que se nota. A lo largo de estos años os han preguntado muchos alumnos cómo ha sido posible que esto haya pasado y que no se preveyese por vuestra parte que podía suceder. Sí, y yo creo que nos lo van a seguir preguntando, sobre todo a partir de la noticia de ayer, donde, bueno, algunos lo veníamos, de hecho lo habíamos denunciado desde hace tiempo, pero a partir de la noticia de ayer otra vez del incumplimiento con creces del déficit público, aún a pesar de los supuestos recortes que se nos habían producido, pues sí, van a seguir preguntando y lo preguntan muchísimo. De hecho, yo creo que ellos, bueno, estoy claro, yo estoy hablando del tema de la universidad, ¿no? En la universidad también depende de los alumnos, pero la mayoría sí tienen una sensibilidad, lógicamente están haciendo economía o administración y dirección de empresas, y tienen una sensibilidad porque luego hay actividades de ligas de debate y demás que también son muy importantes. Yo creo que debería ser casi obligatorio para todos los alumnos, no lo es voluntario y lo hacemos también en las facultades, pero sí se preocupan por discutir, por profundizar, por analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, cuáles son los pros y los contras del análisis, por ejemplo, de los programas electorales. Sí se preocupan mucho, mucho. Y bueno, y en secundaria, que no lo hemos dicho, pero yo creo que es la primera vez que los alumnos de secundaria, los que van a las Olimpiadas, en este caso la Olimpiada de Economía, es la primera vez que entran en una facultad. Porque, vamos, como acto académico es la primera vez que toca, porque luego posteriormente van como visita o han ido, pero la primera vez que y tiene, claro, ellos, eso les hace preocuparse, dicen, bueno, ¿y esto aquí qué es lo que hay, no? Y les hace preocuparse mucho, creo. Antes ha comentado Juan Pedro al hilo de esto algo fundamental, y es que es una excusa perfecta para de alguna manera estrechar la relación y los lazos entre la secundaria y el paso siguiente para muchos de esos chicos que va a ser la universidad. ¿Creéis que ha habido mucha distancia a lo largo de los años entre estas dos etapas de la educación? Por hacer autocrítica, sí. Desde mi punto de vista, sí. Y hago autocrítica. Realmente es así. De hecho, hay una relación muy directa entre quizá el bachillerato y quizá hay una relación más directa entre el bachillerato y lo que es los ciclos formativos de grado superior de formación profesional, porque realmente están en los centros de secundaria. Entonces, por poner un ejemplo, en el IES Federico García Lorca, de aquí de Albacete, pues
hay un profesor de economía, pero luego también hay unos ciclos de grado superior de gestión comercial. En el Leonardo tienes administración y finanzas, ¿no? Y también hay un profesor de economía en bachillerato, ¿no? Con lo cual hay una relación muy directa entre la formación profesional y la secundaria y la ESO o el bachillerato, pero entre la universidad, aunque sí que hay alumnos, hay muchos alumnos, hay un porcentaje muy alto que siempre, terminando bachilleratos, han querido continuar hacia la universidad. Realmente la relación que hemos tenido pues para ir haciendo este tipo de actividades ha sido más bien escasa. Han sido en estos últimos 4 años cuando realmente nos hemos puesto a trabajar y a hacer otro tipo de actividades, no solamente esta de la Olimpiada, ¿no? Pero sí, realmente nosotros estamos muy contentos porque creemos que se le va a potenciar mucho, vamos a potenciar mucho estas relaciones entre nosotros y se va a beneficiar al fin y al cabo el alumnado. Y como insistía al principio, es que tenemos que poner en valor la importancia de la economía. Nosotros, los profesores, nos sentimos muy responsables, o sea, muy responsables de lo que, dada la situación económica y con los índices de paro juvenil que tenemos, que están entre el 50 y tantos % y el 70 y tantos %, en franjas de edad desde los 15 años hasta los 20 y tantos años. Empezamos en los 70 y tantos % y te vas al 50 y tantos %. Esos son datos brutales de paro, ¿no? De alguna manera, cuando tú tienes a chavales que terminan la ESO, que te entran en primero de bachillerato con 17 años y que terminan con 19 20 años, y algunos de ellos podrán cursar una carrera universitaria, pero algunos otros no, algunos otros se tendrán que ir a buscar la vida al mundo laboral, ¿no? Entonces, sí que tenemos una gran responsabilidad. Entonces, por eso el tema de incidir en la importancia de la economía y en la economía de la empresa, que es la que se imparte en segundo de bachillerato, pues como vía de inculcar esa cultura de ser emprendedor. Es que hoy día o eres emprendedor para buscarte la vida o eres emprendedor para que te contraten, ¿no? Porque para que te contraten de alguna forma también tienes que ser emprendedor y tener ese tipo de habilidades, ¿no? Para que te... José, por poner una rúbrica y un punto final al tema de la Olimpiada con el que abríamos y que queremos recordar de cara a esa cita de mañana, ¿algún reto que os marquéis? Es la 7ª edición que habrá a nivel nacional y hay por delante otros referentes como la de matemáticas y física que están muy adelantadas con respecto a esta de economía, pero no sé qué os gustaría ir consiguiendo. Nosotros, nosotros participamos de la asamblea, de hecho la Universidad de Castilla-La Mancha, porque al ser regional representa a todas las facultades donde se imparten los estudios de economía o administración de empresas. Nosotros participamos en la Asamblea Nacional también y lo que pretendemos a nivel nacional es llegar al estatus que tiene pues como las Olimpiadas de Física y Matemáticas. De hecho, nosotros a nivel nacional tenemos los estatutos a través del Ministerio de Interior y estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para llegar a esos niveles. Ahora mismo no lo hemos conseguido, el impasse que tenemos, pero llevamos ya así más de año y medio, casi 2 años. Ahora mismo sería imposible porque tampoco tenemos gobierno, solo tenemos gobierno en funciones, pero en conversaciones con el Ministerio estamos y queremos, como reto a nivel nacional lo queremos. A nivel regional, pues potenciar mucho más todavía y este año estamos contentos, tanto yo creo que los profesores a través de la Asociación de Docentes de Economía de Castilla-La Mancha como nosotros estamos muy contentos de las inscripciones que bueno pues están alrededor de 40 este año, que no está mal. Para lo que ha sido otros años, ha crecido y ha habido los profesores se ha notado que han incentivado, los de secundaria que han incentivado a sus alumnos a participar para mañana sábado. Y ese es nuestro reto, seguir forzando, potenciando este tipo de actividades, y otras, ¿no? Pero en este caso la Olimpiada. Lo que sí me gustaría también decir que
quiero agradecer públicamente primero a la Asociación de Docentes de Secundaria de Castilla-La Mancha, eso es lo primero. Bueno, a los compañeros también de otros campus, aunque yo lo coordine, que mañana sábado, van a estar en los centros realizando el examen. Y también a dos entidades financieras de aquí de Albacete, bueno, son unas más bien de carácter regional, otra de carácter nacional, pero a través de oficinas de aquí, que es Bankia y la Caja Rural de Castilla-La Mancha, que este año por primera vez colaboran con nosotros para financiar los premios que vamos a otorgar a los 3 primeros clasificados de la Olimpiada Regional. Que los premios es el viaje, imagino. No, es aparte. El viaje es un premio porque ellos van a gastos pagados. Ellos por tanto es un premio. Ellos no van a gastos pagados. En este caso van a ir a Valladolid, tanto viaje como estancia y gastos de comida, de restauración. Y en este año nos hemos comprometido a financiar, a regalar 3 ordenadores. No sabemos todavía las características de los ordenadores, pero 3 ordenadores a los 3 primeros. Bueno, pues muy interesante y también de justicia que las entidades financieras se mojen en unas Olimpiadas de Economía. Por eso agradecer, que yo creo que es importante. Vaya que sí. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí para hablarnos en sí de las Olimpiadas y de todo lo que conlleva la enseñanza de economía en las aulas desde la educación secundaria. Un placer y suerte para esos cerca de 40 chavales que a nivel regional pues mañana se van a someter a ese examen. Ojalá superemos ese 8º puesto de aquella chica. Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Muchísimas gracias, José Baños. Ya saben, secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y coordinador de esas Olimpiadas de Economía en Castilla-La Mancha, y Juan Pedro Molina Lozano, que es el presidente de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria aquí en nuestra región. Ellos han sido nuestros protagonistas, dándonos todas las pautas de eso que va a suceder mañana en los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha de la región. Cita con las 7ª Olimpiadas de Economía. Les iremos contando los resultados.